¿Cómo están todos? Soy Fabián Solano de Royal Boxing News y les doy la bienvenida a este video. En este espacio me gustaría que habláramos un poco acerca de Teófimo López. Señores, hace muy poco tiempo, unas cuantas horas, Teófimo López comparte en sus redes sociales que quiere volver a ser campeón, que quiere volver a ser campeón indiscutido, pero que lo quiere hacer ahora en la categoría de peso super ligero, o bueno, la categoría Junior Welter, como la quieran llamar. Estamos hablando de las 140 libras. La verdad que es una decisión que deja bastantes, yo diría, opiniones divididas, divide los bandos, ¿no? Yo creo que esa decisión de Teófimo López, para él, pues resulta ser bastante conveniente, pero para la fanaticada y para los seguidores del boxeo y como tal de esta división de peso ligero, creo que es un poco como decepcionante esta decisión. ¿Por qué lo digo? Porque al Teófimo López decir que va a subir a las 140 libras, básicamente lo que hace es dejar de lado esta competencia en la categoría de peso ligero, que yo me atrevo a decir que es la categoría de peso más competitiva al día de hoy. Me atrevo a decir que es la más caliente, de las más atractivas y donde, repito, de las más competitivas. Por esa misma razón, dejar de lado esta edición para subir a la categoría de Junior Welter, donde evidentemente no hay, yo diría, ni de cerca un nivel de competitividad como el de la categoría de peso ligero, pues es un poco, como lo dije anteriormente, es un poco decepcionante. Pero bueno, que sea decepcionante para nosotros los fanáticos no quiere decir, reitero, que no sea conveniente para Teófimo López. Miremoslo de esta manera. Si Teófimo López sigue en la categoría de peso ligero, tendría que medirse frente a muchos boxeadores de gran nivel. Como lo dije en videos anteriores, esta categoría de peso tiene por lo menos 6 boxeadores que se están compitiendo allá arriba, se están forzando ahí mano a mano a ver quién es el campeón de esta división. Estamos hablando del mismo Teófimo López, Gervonta Davis, Devin Haney, Ryan García, el mismo Isaac Cruz, Rolando Romero, Basil Lomachenko, George Kambosos. Entonces, yo me atrevo a decir que el pensamiento y el análisis hecho por el equipo de Teófimo López pues fue arriesgar menos. Estamos hablando de que Teófimo López antes de la pelea contra Basil Lomachenko ya era campeón, era un campeón que se consideraba muy buen boxeador, pero sobre todo se le exaltaba la fuerte pegada que tenía. Vence de una forma, digamos, contundente a Basil Lomachenko, pero también hay que ser honestos, hay que ser realistas. Teófimo López no enfrenta al mejor Basil Lomachenko, y por supuesto que con esto no le estoy quitando mérito a su victoria, no estoy diciendo que no haya ganado la pelea, claro que no, la ganó bien y fue un buen campeón. Sin embargo, es muy arriesgado para él, y yo creo que esto fue lo que pensaron en su equipo, quedarse en la categoría de peso ligero. Es decir, si Teófimo López se enfrenta a cualquiera de estos otros peleadores que mencioné, por supuesto que para nosotros los fanáticos sería un espectáculo total. Estaríamos hablando de que cualquiera de esas peleas vendería bastante y sin duda nos darían un muy buen boxeo. Pero imagínense que Teófimo López pierde contra alguno de ellos. Les digo que el nombre de Teófimo López pasaría directamente de ser reconocido como ese gran campeón, gran boxeador, gran campeón, a ser simplemente un buen boxeador. Y teniendo en cuenta que Teófimo López es bastante joven, creo que la decisión de ellos fue subir a la categoría de peso súper ligero, a las 140 libras, y tratar de, como quien dice, empezar nuevamente de cero, arriesgar menos notablemente e ir progresivamente hasta llegar al punto de ser campeón. Porque miremos esta categoría, las 140 libras, que tienen un rey, ahorita un campeón reinante único, Josh Taylor. Es un campeón que es muy bueno, es un gran campeón, muy buen boxeador. Viene de vencer en esa pelea de unificación al mexicano-americano José Carlos Ramírez. Muy buena pelea, bastante pareja. Básicamente José Carlos Ramírez
pierde por 2 errores que lo llevan a la lona y al final sale como vencedor Josh Taylor. Además de esos dos boxeadores que para mí son los mejores de la división sin duda alguna, son pocos nombres los que se pueden colocar a ese mismo nivel. Por supuesto que hay muy buenos boxeadores en esta división. Estoy hablando, por ejemplo, de José Chon Cepeda, estoy hablando de José Pedraza, estoy hablando del mismo Alberto Puello y quizás por ahí alguno que otro que se pueda rescatar. Pero como dije anteriormente, no se compara a ese nivel de competencia de la categoría de peso ligero. Yo creo que eso fue lo que se pensó desde el equipo de Teófimo López. Supongo que ahorita la idea será tener unas 2, quizás 3 peleas dentro de las 140 libras. Peleas que por supuesto las van a analizar previamente para que Teófimo López tenga esa confianza de que por supuesto las puede ganar. Y podría ya estarse enfrentando a campeonato. Ahora, para mí la mayor amenaza de Teófimo López es el mismo Josh Taylor. Pero mírenlo de esta manera. Josh Taylor en pocas semanas se enfrenta a Jack Catterall, va a defender los campeonatos. Siendo muy honestos, pareciera que va a ser una victoria para Josh Taylor. No veo cómo Jack Catterall pueda vencer, pero esto lo vamos a ver en algún video más adelante. Por parte de José Carlos Ramírez también en muy pocos días va a enfrentar a José Pedraza, muy buena pelea. Yo me imagino que el ganador de esa pelea podríamos estar viendo el próximo retador o el próximo contendiente a enfrentarse al campeonato. Y de esa posible pelea de campeonato que se llegue a dar, ese campeón hipotético que quede ahí, si es Josh Taylor, yo me atrevo a decir con gran seguridad que va a subir a las 147 libras. Y de no ser Josh Taylor, repito, si hipotéticamente hablamos de José Carlos Ramírez o de José Pedraza, creo que son muy buenas oportunidades para Teófimo López de tener una muy buena pelea, es decir, frente a un rival bastante bueno y tener bastantes chances de ganar y por lo tanto ser campeón en las 147 libras. Entonces fíjense cómo esta estrategia parece que está bien moldeada. Repito, es muy conveniente para Teófimo López, es un boxeador joven que lo que quiere es no arriesgar y aprovecharse también de esa ventaja física que tiene. Es un boxeador que a pesar de que es relativamente bajito, es corpulento, es bastante musculoso, magro y no por nada tiene tan fuerte su pegada. Así que yo creo que la adaptación en las 140 libras le va a venir bastante bien, con comodidad, 2, 3 peleas y lo estaremos viendo pelear por campeonato. Así que es muy probable, señoras y señores, que Teófimo López cumpla con eso que acaba de decir, es decir, de ser campeón indiscutido en las 140 libras. Desde mi opinión, vuelvo y le digo una vez más, creo que es lo más conveniente para él, pero a mí, en lo personal, me hubiese gustado que se hubiese quedado en el peso ligero. Por lo que dije al principio del video, tienes acá una cantidad de nombres de unos boxeadores que son excepcionales. Repito, Devin Haney, Gervonta Davis, Vasil Lomachenko. ¿Quién no quiere ver la revancha entre Teófimo López y Vasil Lomachenko? ¿Quién no quisiera ver una revancha entre Teófimo López y George Kambosos? Estoy seguro que serían peleas que venderían muchísimo más, incluso boxísticamente serían mucho más atractivas que las posibles peleas que tenga al principio en las 140 libras. Pero bueno, creo que honestamente me atrevo a decir que más reversa tiene un avión. Creo que esta decisión ya es bastante contundente y no tiene marcha atrás. Así que veremos a Teófimo López enfrentarse frente a los guerreros de las 140 libras. ¿Qué te parece esta decisión de Teófimo López? ¿Crees que fue acertada? ¿Crees que es lo mejor para él? ¿Crees que tiene chance de llegar a ser campeón en esta división? Bueno, déjamelo saber ahí en los comentarios del video. Por lo pronto, si te gustó, te agradecería muchísimo que le dejaras un pulgar arriba, que lo compartas con tus amigos y por lo más importante, que te suscribas al canal de Royal Boxing News. Sigue nuestra página web aquí en la descripción. Subimos el mejor contenido de todo lo que pasa en el mundo del boxeo. Así que hasta la próxima. Un abrazo. Hasta luego.